Vivimos en una época un tanto extraña. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso al conocimiento y al mismo tiempo nunca había sido tan fácil perdernos de nosotros mismos. Hoy podemos escuchar una terapia en un podcast mientras cocinamos, ver una clase de neurociencia emocional antes de dormir, guardar 20 publicaciones sobre trauma, apego, regulación, abundancia, energía femenina, propósito, sistema nervioso, manifestación, sombra, alma, intuición, en fin. Y aún así sentirnos profundamente confundidos. Y quizás ese sea uno de los grandes dilemas de este tiempo. Sabemos más, sí, pero no necesariamente nos comprendemos mejor. Porque hay una diferencia inmensa entre recibir información y vivir una transformación. La información entra por la mente, la transformación atraviesa el cuerpo, el alma, la historia, las heridas, las decisiones, los vínculos, las acciones, los silencios y la forma en que habitamos nuestra vida cuando nadie nos está mirando. Y sin embargo, muchas personas están intentando sanar desde un lugar que en el fondo sigue siendo muy mental. Consumen contenido sobre crecimiento personal como quien colecciona mapas, pero rara vez se detienen a caminar el territorio. Leen sobre regulación, pero no se regulan. Escuchan sobre límites, pero no los establecen en sus experiencias cotidianas. Hablan de amor propio, pero siguen abandonándose para no incomodar a otros. Comprenden intelectualmente sus heridas, pero continúan reaccionando desde ellas, porque no hay autoobservación, no hay un proceso natural de transformación interior. Y no lo digo como un juicio, lo digo como una observación que es profundamente humana, porque en realidad muchas veces la sobreinformación se convierte en una forma sofisticada de evasión. Escúchese bien. Hay personas que creen que están avanzando solo porque están aprendiendo mucho, pero aprender no siempre es integrar, porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. A veces aprender demasiado sin procesar nada se convierte en una forma de seguir evitando el encuentro real con uno mismo. Y eso duele reconocerlo, porque es más cómodo buscar otra respuesta, otro método, otro video, otro maestro, otro enfoque, otra teoría, que quedarse quietos el tiempo suficiente para permitir que algo nos toque, nos desordene y nos transforme. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad, aquí parafraseando. Y qué verdad tan incómoda y tan necesaria, porque en esta era de contenido espiritual y psicológico muchas personas están llenas de lenguaje de conciencia, pero profundamente alejadas de su propio proceso encarnado. Pueden hablar de evolución, pero siguen huyendo del dolor que esa evolución, escuchen bien, inevitablemente exige mirar. No toda búsqueda es profundidad y no todo consumo es conciencia y tampoco no todo saber es sabiduría. Hay una trampa sutil en esto, ya que la mente puede hacernos sentir que estamos avanzando simplemente porque entendemos más cosas, pero la verdadera transformación no se mide por cuánto sabes explicar, sino por cuánto has podido convertir en presencia, en verdad vivida, en coherencia interna. Una persona transformada no necesariamente habla más bonito de sí misma, a veces simplemente reacciona menos, se abandona menos, se traiciona menos, se escucha más, se elige mejor, respira antes de explotar, pone un límite sin culpa, deja de romantizar lo que le hace daño y aprende a permanecer donde antes se escapaba. Eso es transformación. No siempre va a ser espectacular, no siempre va a ser mística, tampoco pública, pero sí va a cambiar tu vida. Y quizás aquí es donde muchas personas se confunden con su evolución. Creen que evolucionar es acceder a más información, cuando en realidad evolucionar muchas veces implica
vaciarse del ruido suficientemente como para poder escuchar una verdad más simple y más íntima. Porque llega un punto en el camino interior en el que ya no necesitas más teorías. Lo que necesitas es digestión, necesitas silencio, necesitas escuchar a tu cuerpo, un reposo psíquico. Necesitas dejar de mirar lo que todos dicen sobre la sanación y empezar a observar honestamente cómo se mueve la tuya. Actualmente hay unas mentorías que venden humo y son costosísimas. ¿Por qué? Porque ofrecen resultados inmediatos, venden ilusión. Y allí es muy fácil caer si no se hace un proceso en el que tú sepas cuáles son tus verdades y también para poder aplicar tu discernimiento antes de caer en la manipulación. No es lo mismo un proceso individual, en vivo, personal, con tu propia información, que se le dé forma, que tú tengas tiempo de elaborar, porque qué más valioso es que tú te des un tiempo, una oportunidad de elegir a alguien que te acompañe desde la experiencia, desde los recursos, desde el proceso terapéutico, no como una ilusión, sino como aquello que te va a guiar en tu proceso actual de experiencia, en el que tú utilices recursos, te vuelvas autónomo y evidentemente continúes resiliente en lo que te acontece. Y no solo un video que me causó una sensación y hasta ahí llegó. Porque nosotros los humanos aprendemos por procesos. Primero es la atención, luego la concentración, memorización y la comprensión viene luego de procesarlo, evidentemente. Entonces, así como hacemos en terapia, entre una sesión y otra hay un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque se requiere un proceso de metabolización psíquica, física, de comprensión de lo que está sucediendo, de tu realidad. Y en este caso de la ilusión con respecto a las mentorías que venden humo, que hay muchas en redes sociales actualmente y cobran una cantidad de dinero y cuando vienes a ver los resultados no son los que esperabas porque te venden expectativas, te venden ilusión. Y eso es especialmente importante reconocer que cuando somos muy sensibles o personas profundas o intuitivas o emocionalmente intensas, podemos caer en ese mundo de la manipulación, porque muchas veces esas personas tienen una enorme capacidad de utilizar recursos que van directamente a tu subconsciente. Así que igual hay que considerarlo porque cualquiera se puede saturar con tanta información que hay en las redes sociales actualmente. Entonces, cuando esto pasa, pues ya sabemos que el alma se puede llenar, pero no siempre será de verdad. Muchas veces se va a llenar de voces ajenas, de conceptos ajenos, de fórmulas ajenas, de caminos ajenos. Y esto contamina tu propia información, ya que precisamente en terapia lo que hacemos es liberar, soltar, desprogramar todo aquello que ha sido parte de ti y que te das cuenta que no eres tú. Entonces, puede aparecer una de las formas más silenciosas de sufrimiento actual, que es la desconexión interior en medio del exceso de estímulos supuestamente conscientes, ¿no? Porque al final son estímulos, pero si no los procesas, o sea, solamente es información. La persona ya no sabe si lo que siente es suyo o es aprendido. No sabe si una decisión nace de su intuición o de la última teoría que escuchó. No sabe si está en un proceso real o de una permanente búsqueda de algo que siempre parece estar en el siguiente contenido. Quiero más, lo que viene nuevo y me pierdo de lo que tengo que transitar y habitar en mi presente. Y eso agota y agota profundamente. Porque la sobrecarga de información no solo cansa la mente, también debilita el discernimiento. Y sin discernimiento, es decir, sin que tú tengas una elección clara, en el camino espiritual y psicológico puede volverse confuso, fragmentado, incluso dependiente. Dependiente de la próxima guía, del próximo consejo, del próximo diagnóstico, del próximo método de supuestamente por fin nos dará la claridad. Una de las cosas que en los procesos terapéuticos con los que yo hago abordaje, procuro de que las personas tomen los recursos y no sean dependientes de la terapia, sino que resuelvan lo que para ellos es inconsciente y aprendan a observarse, a gestionar su emoción, su mente, su cuerpo, para que tengan esa capacidad de hacerlos por sí mismos. Porque los procesos terapéuticos no son infinitos. Que tú puedes venir en diferentes fases o etapas de tu vida es una cosa, a que tú estés todo el tiempo en ese proceso cuando realmente se te debe dar esa apertura para que tú vueles con tus propias alas. Y por aquí te voy a hablar de una verdad que tarde o temprano toca asumir. Ninguna cantidad de contenido puede hacer por ti
el trabajo íntimo de sentir, óigase bien, sentir, más que solo pensar, de sostener o de atravesar e integrar tu propia experiencia. Nadie puede vivir por ti tu despertar o proceso interior de evolución. Nadie puede encarnar por ti tu propia verdad. Nadie puede transformar en tu cuerpo lo que solo estás acumulando en tu mente. Ken Gilbert decía que desde la psicología transpersonal ha señalado algo muy importante, que dice que el desarrollo humano no ocurre solo por adquirir nuevas ideas, sino por integrar niveles más complejos de conciencia. Y por ahí siempre digo, el ojo humano no puede ver lo que la mente no comprende. Por lo tanto, si no está en tu realidad es porque todavía no lo has comprendido. Y fíjate que en esa integración no es solo cognitiva, es emocional, es somática del cuerpo, es relacional, es espiritual y es ética al mismo tiempo, porque también eso te hace descubrir tus propios valores. Es decir, no basta con entender, entre comillas, el crecimiento. Hay que permitir que esa información reorganice la forma en que vivimos. Y eso requiere tiempo, sí o sí. Estamos viviendo en el proceso de la materia, donde el cuerpo requiere tiempo, la mente, asimilación, comprensión, y eso, pues, no va a suceder de la noche a la mañana. Y sé que esto es un tiempo que en esta época casi no se tolera, porque vivimos corriendo incluso en nuestros propios procesos internos. Queremos sanar rápido, entender rápido, despertar rápido, integrar rápido. Queremos sentir alivio antes de habitar la incomodidad que precede a toda maduración real. Una planta no da frutos de la noche a la mañana, lleva un proceso. Recordemos que el alma no trabaja con la velocidad del algoritmo. El alma trabaja con ritmos más profundos, con ritmos orgánicos, lentos y honestos. Y quizás parte de la verdadera evolución personal consista precisamente en eso, en dejar de correr detrás de más estímulos y empezar a volvernos íntimos con menos, pero más verdaderos. Lo más probable es que no necesites otro video hoy, necesitas una pausa. No necesitas una explicación sobre tu herida a profundidad para que vivas todos los días teniéndola encima y recordándola, no. Necesitas transitarla, llorarla, sentirla para liberarla. Tal vez no necesitarás otra técnica de regulación. Lo más probable es que dejar de exigirte estar bien todo el tiempo también estará bien, porque buscamos huir de la incomodidad, pero resulta que allí es donde está también la semilla de la transformación. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente revolucionario, porque en una cultura que premia el exceso, elegir profundidad es un acto de conciencia y de valentía. En un tiempo que glorifica la acumulación de saber, elegir encarnar una sola verdad con honestidad ya es una forma de despertar. Y quizá ese sea uno de los códigos más luminosos de este episodio. La transformación no ocurre cuando sabes más, sino cuando dejas que una verdad te cambie de verdad. Y no será cuando simplemente la entiendas, o cuando la compartes por las redes sociales, o cuando la subrayas, sino cuando ya no puedes seguir viviendo igual desde ese momento de haberla visto, ¿sabes? Ahí es donde comienza algo real, cuando realmente eres consciente. Decir, soy consciente de esto, pero sigues repitiendo el patrón. No por juicio, sino es que el ser consciente es accionar en pro de la mejora de lo que yo considero que debo transformar. Te voy a dejar, como siempre, por acá un recurso práctico para la vida cotidiana. Llévalo a la práctica si este es tu interés. Ejercicio que se llama desintoxicación de la conciencia. Este recurso es muy útil para personas que sienten saturación mental, dispersión espiritual o agotamiento emocional por exceso de contenido. Te reto a que durante 3 días, simples 3 días, hagas esto. Ayuno de contenido. Por 72 horas reduce al mínimo, que si podcast de crecimiento personal, porque sí, es útil, incluso este es uno. Pero yo procuro de que sea lo más directo posible, lo más práctico, y que sea lo más entendible posible para no estar sumergidos dentro del buscar, sino del comprender, ¿ok?
Reduce al mínimo noticias negativas. ¿Cómo tú te vas a levantar en la mañanita a escuchar noticias de asesinatos? Por favor, sí, es una programación del sistema en el que te llevan a que enciendas la radio automáticamente y escuches todos esos desastres que no están en tu realidad, pero que ahí los estás programando en tu subconsciente. Entonces, reduce al mínimo todo eso de mensajes que te están sobreestimulando y que están causando ruido mental. No porque todo eso sea malo, sino porque, o sea, hay muchas cosas que sí, pero hay otras que de crecimiento personal te puede servir, pero si te saturas de información no vas a hacer ni una cosa ni la otra. Entonces no es porque sea malo, sino porque tu sistema también necesita espacio para digerir. Recuerden, se memoriza por procesos: atención, concentración, asimilación y luego comprensión. Y ya ahí es donde tu mente va a memorizar. Es como atar los zapatos, las trenzas, cuerdas de los zapatos. Si tú no lo hiciste paso a paso, a través del tiempo, no pudiste lograrlo. Pero ¿cómo lo hiciste? Paso a paso, un día a la vez, sin esperar a que tengo que atar los zapatos ya de una vez. Tuviste que haber aprendido. Y así como fue en la infancia, igual es en la adultez. Y por aquí te voy a dejar una pregunta que te puedes hacer en tu día o escribir en tu cuaderno. ¿Qué verdad ya sé, pero que todavía no estoy viviendo? Recuerden, no es lo mismo saber que hacer. No busques una respuesta perfecta, busca una respuesta honesta contigo mismo. Elige una sola integración, no 10, no 5, una sola. Por ejemplo, descansar sin culpa, establecer un límite que está pendiente, dejar de escribirle a alguien si eso te causa problema, comer con presencia, sin pantallas, respirar antes de reaccionar, decir lo que sientes con honestidad y dejar de sobreanalizar una decisión. Recuerda que al final del día te puedes repetir esto: no necesito más información para volver a mí, necesito presencia, verdad e integración. Volver a ti. Porque hay momentos en los que evolucionar no significa aprender algo nuevo, sino dejar de distraerte lo suficiente como para vivir lo que tu alma ya sabe, lo que ya está en ti. En un mundo lleno de ruido consciente, entre comillas consciente, porque la conciencia realmente es accionar y estar presente. Bueno, en un mundo lleno de ruido, transformarse también es recordar que la verdad más profunda casi siempre habla en voz baja. Así que, como ya sabes, este miércoles tuvimos hoy un episodio bastante interesante y profundo, con los temas que a mí me gustan, y comparto con ustedes. Compártelo con quien consideras que le sea útil. Déjame un comentario si este contenido despertó algo en ti, hizo algún insight, algún clic, para que conversemos por aquí. Y si tienes algún tema que te gustaría que analizara o revisara o compartiera con ustedes, lo puedes dejar en los comentarios como sugerencia. Así que nos vemos el próximo miércoles por acá por YouTube. Hasta pronto. Bye bye.